Y seguimos en Apuntes, acá en el canal 30 de la TDA, por Señal U y por supuesto ya en el último bloque, porque vamos a hablar de algo que es muy importante, que tiene que ver con la violencia institucional. Hoy es, en 8 de mayo, el Día de la Lucha contra la Violencia Institucional. Es un día nacional y está con nosotros la socióloga Silvana Bayone. Ella es coordinadora del área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida nuevamente. Gracias, en un poquito tiempo otra vez acá, pero con un tema muy interesante que tenemos que tener mucha conciencia respecto de este tema, que es en esta semana, a partir de hoy, como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. ¿Y por qué se conmemora este día? Bueno, un día como hoy, en este horario, acababan de ser fusilados en el 87 3 jóvenes por la policía bonaerense que estaban en la esquina de Budge, una localidad de Lomas de Zamora, y estaban charlando y tomando una cerveza. Cada uno de ellos fueron fusilados prácticamente porque recibieron, el de 16 años, algo de 7 tiros, 12 tiros el de 26, 10 tiros el de 19 años. Se la conoce como la masacre de Budge. A partir de esa fecha, por la resonancia, por la envergadura que tiene el hecho, porque además hubieron testigos, digamos, se intentó simular un enfrentamiento que no fue tal y se probó. Ese hecho fue el primer hecho que mediáticamente tiene resonancia porque se organiza el barrio a salir a pedir justicia. Ese es el primer registro que hay de la organización barrial para salir a pedir justicia por estos 3 jóvenes. En un momento que hacía poquito que habíamos recuperado la democracia y 40 años después, lamentablemente, siguen registrándose algunos hechos de violencia institucional. Sí. ¿Qué es la violencia institucional? Bueno, a ver, como todo concepto, como toda categoría, muta, se mueve, es dinámica y siempre va en relación a los cambios sociales, culturales, políticos. Temáticamente, como concepto, aparece escrita, digamos, en una ley, que es la 26811 del 2012, fin del 2012-2013, donde se establece que el 8 de mayo va a ser declarado Día de Lucha contra la Violencia Institucional en conmemoración a la violación por los derechos humanos por las fuerzas de seguridad, en relación a este caso la masacre de Budge. Ahí lo podemos, como la terminología, situarla temporalmente. Pero esto es algo de mucho más atrás, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en un momento se hablaba de gatillo fácil. La masacre de Budge, que fue un tema de gatillo fácil. Walter Bulacio, no sé si te suena también, fue un tema de gatillo fácil. Y con el tiempo se ha ido también evolucionando en este análisis para poder también interpretar que lo que era gatillo fácil, o lo que sigue siendo aún gatillo fácil, también es violencia institucional. ¿Por qué? Porque no es nunca una persona, un policía, un médico, alguien que ejerce esa violencia, sino que hay una estructura institucional detrás que de alguna forma posibilita o habilita eso. En estos casos que yo traigo acá, digo porque han sido casos importantes y de análisis de muchos años. De homicidios, prácticamente. Sí, fusilamientos. Claro. Bueno, Walter Bulacio es una racia policial, una práctica también de la policía que ahora ha disminuido, pero es una práctica que venía también de la época dictatorial, digamos, eso de bajarse en la puerta de un estadio, que iba a haber un recital de Los Redondos, y llevar a 60 personas en un camión. Bueno, Walter llega a la comisaría y aparece en el hospital y a la semana se muere por los golpes que recibió. Tenía 17 años. Claro. Entonces digo que esos temas nos permiten tematizar la violencia ejercida por la policía como violencia institucional. ¿Por qué? Porque también empieza a mostrarse y a descubrirse una trama de complicidades, una trama de encubrimientos que era de la institución policial, y a veces también había encubrimientos políticos. Entonces, bueno, ese escenario, digamos, de complicidades, de encubrimiento, de silencios, de corporación policial, hace que empecemos a hablar de violencia institucional. Bien, y
recién lo decías, estamos hablando de casos de violencia institucional que tienen que ver con la fuerza de seguridad, ¿no? Pero bueno, hay otras instituciones de las cuales también la pregunta es el Estado, ¿no? En este caso, ¿cuál es el rol que está, que debe jugar o que no está llevando a cabo? Claro, a ver, para identificar la violencia institucional, cuál es la especificidad de esa violencia y también no mezclarlas con el resto de las otras violencias sociales, que a ver, si bien no se puede pensar la violencia institucional apartada de lo que hoy sabemos que es la violencia social, sí tiene ciertas especificidades, ¿no? Primero tiene que haber una institución que sea o una fuerza de seguridad o un agente del Estado que sea el perpetrador de esa violencia. Tiene que ser agente del Estado, ¿no? Puede ser en un hospital, puede ser en la fuerza de seguridad, puede ser en las Fuerzas Armadas, Gendarmería, policías, Poder Judicial también, en fin. Después tiene que haber también, para identificar esa violencia, ciertas prácticas que no son cualquier práctica, son prácticas, como le llamamos nosotros, institucionales, pero son prácticas arbitrarias y estructurales. Son esas prácticas que se identifican, que se repiten, que tienen ciertos patrones de conducta y que a veces son invisibilizadas o a veces son ignoradas, son toleradas socialmente, pero que se repiten en el tiempo. Y la otra característica que hay que tener en cuenta para saber si hay o no violencia institucional es el contexto en el que se produce. Si es un contexto de restricción de autonomía o de privación de libertad, comisaría, cárcel, un lugar de internación psiquiátrica, un lugar de internación de personas con discapacidad, en fin, o en situación de libertad. Puede ser un allanamiento, en la protesta social en la calle, una racia policial, digamos, es cómo puede ser pensada el manejo de la policía en la calle a partir de estas prácticas arbitrarias y cómo eso nos define también que hay una violencia de este tipo. Silvana, 40 años de democracia, bueno, se siguen viendo estas prácticas, ¿no? Hará 2 años atrás, si no me equivoco, en un evento privado totalmente cultural pasó esta detención de la policía a artistas de la provincia de Mendoza, hace poco a dirigentes políticos de un sector social, en una protesta social también se los llevaron, y bueno, ¿qué se debería cambiar? ¿En qué se tiene que mejorar? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay muchos factores. Hay muchos factores. Primero, hay una cultura organizacional de nuestras instituciones de seguridad, de la fuerza de seguridad, que ha sido muy difícil, con todos los esfuerzos que se han hecho, democratizar efectivamente esa fuerza de seguridad. La policía en concreto, que es la que está en la calle, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos discursos o determinados gobiernos o formas de gobierno que habilitan más o menos en determinados momentos también estas prácticas policiales o estas prácticas arbitrarias. Y una sociedad que a veces es tolerante y a veces también hace la vista gorda sobre situaciones concretas que ve en la calle, digamos. Bueno, en este conversatorio que empieza el día miércoles, Silvana, nos vas a dar más detalle cómo está organizado este conversatorio en esta semana de la lucha contra la violencia institucional. Hay una experiencia, una de las tantas charlas o exposiciones tiene que ver con la experiencia social de organización social ante esta situación. ¿A quién va a estar dirigido el conversatorio? ¿A dónde apunta esta temática en particular? ¿Cómo se viene esta semana? Lo que siempre hacemos cada año desde el área de derechos humanos es promover esta reflexión, promover la información. Yo creo que el conocimiento nos hace menos vulnerables, hemos dicho este año, ¿no? Frente a estas situaciones. Entonces, conocer, reflexionar sobre las formas y sobre también los espacios en los que se ejerce la violencia institucional es interesante, es importante, sobre todo para la población joven. Hay un dato que es muy interesante, que es que más del 60% de las víctimas de violencia institucional es una población que va entre 15 y 35 años. O sea que claramente el objeto, el rostro de la violencia institucional es joven.
podemos decir que es joven y podemos decir que también es pobre la mayoría de las veces, de barrios vulnerables, de barrios populares, pero hay un objeto de la violencia institucional que está cada vez más claro, ¿no? Eso por un lado. Entonces a nosotros lo que nos interesa siempre es poner en debate esto y apuntar a la población joven. En nuestro caso, a nuestros estudiantes, con 2 actividades que vamos a tener esta semana, que es una, como bien vos decías, que es una organización de la sociedad civil, que es Red Puentes, que viene trabajando hace muchos años con la organización comunitaria y con qué herramientas comunitarias desarrollan los vecinos y redes de cuidados para hacer frente a la violencia institucional. Son unos lugares, los barrios populares son los lugares que más están asediados por el tipo de violencia, porque ya sean los allanamientos o los operativos, las intensidades son muy diferentes a lo que podemos ver en la 6ª sección, en la 5ª sección, en lo que podemos ver en determinados barrios. Bien. Y la otra actividad es un taller teórico-metodológico donde intentamos bajar ahí algunas propuestas de reflexión y de análisis sobre qué hacer en casos de violencia institucional. ¿Qué hacer si te detienen, si te trasladan a una comisaría, si a un amigo o una amiga se lo lleva a la policía, si podés o no sacar fotos, si podés redactar un habeas corpus, cómo se hace? Entonces, bueno, apuntamos siempre a eso, ¿no? A de alguna forma contribuir con la información y con la concientización sobre hechos de los que nadie está ajeno. Bien, entonces esto comienza el día miércoles, es durante la tarde. Miércoles en la tarde y jueves en la tarde. En la tarde, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, no tenemos más tiempo. Lamentablemente es muy interesante el tema porque hay que estar formado para justamente atender todas estas situaciones que a veces se cometen sobre la comunidad. Llegamos al fin de Apuntes. Será hasta el próximo programa, el día miércoles a partir de las 18. Y por supuesto agradecerle a Claudia Durán que me dejó este espacio para la entrevista. Tengan ustedes buenas tardes.